Buen día, mi nombre es John Jairo Padilla y hoy vamos a hablar acerca de cómo se envían los bits en forma de tramas entre computadores. Inicialmente recordemos que habíamos visto que para enviar la información entre dos computadores a través de un medio de transmisión como un cable o una fibra óptica, nosotros debemos enviar los bits de manera que enviamos un bit tras de otro. Entonces, en realidad, cuando se envía la información, lo que se hace es dividir el tiempo del medio de transmisión, lo dividimos en partes más pequeñas, y estas partes más pequeñas me van a representar cada una un bit. Entonces podemos enviar una cadena de bits como esta, y esos bits entonces se representan de alguna manera, que puede ser un código digital, como en este ejemplo estamos viendo el código NRZL o el NRZI, ¿sí? Que son diferentes maneras de representar los bits en forma de pulsos. Entonces existen también otros, también vimos que hay otros como el Manchester y otros códigos que se utilizan en diferentes medios de transmisión. Esta sería, digamos, la manera más sencilla de representar los bits mediante lo que se conoce como un código NRZ, de no retorno a cero, es decir, y que se mantiene digamos, el nivel de la señal durante toda la duración del bit. Entonces, por ejemplo, un voltaje alto puede representar un 0 y un voltaje bajo un 1, o al contrario, ¿sí? Esto pues en realidad depende de pues la manera en que se defina por parte de los estándares cómo se representan los unos y los ceros. También vimos que los unos y los ceros se pueden representar cuando vamos a transmitirlos por un medio analógico como la atmósfera. Es necesario representarlos en forma de ondas analógicas, y entonces se tienen unas modulaciones, como por ejemplo la modulación ASK, que es esta primera que vemos aquí, la modulación FSK, en donde representamos cada 1 o 0 por diferentes frecuencias, y la modulación BPSK, en donde digamos tenemos dos fases, una para el 0 y otra para el 1. Esas son las más sencillas, pero también hemos visto que hay representaciones más complejas, como por ejemplo QPSK, el QAM, 16 QAM, etcétera, en donde ya tenemos representaciones que combinan amplitudes con fases. Bien, el caso es que sea de la manera que se vaya a enviar, ya sea en forma de un código digital como este, o en forma de una portadora a la cual se le va modificando la frecuencia, la fase o la amplitud, o amplitud y fase también, cada combinación o cada símbolo de estos va a requerir de un tiempo en el medio de transmisión, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que finalmente se envían los bits uno detrás de otro, y al enviar los bits uno detrás de otro, digamos en este caso se ve más palpable el problema. Es que, por ejemplo, cuando hay muchos ceros seguidos o muchos unos seguidos, vemos que la señal permanece en un nivel por mucho tiempo, y entonces viene un problema que se llama el problema de sincronización. ¿Cuál es el problema de sincronización? Que el reloj del transmisor y el reloj del receptor, a pesar de que tal vez estén programados con una misma frecuencia o estén construidos digamos con circuitos que teóricamente arrojan la misma frecuencia para los relojes, estos en realidad tienen pequeñas diferencias en el periodo de
de la onda, ¿sí? para generar digamos, este conteo de los relojes, y entonces vamos a tener un problema porque se van a ir desfasando los relojes de el transmisor y el receptor. A esto se le llama el problema de sincronización. Entonces, para resolver este problema de sincronización existen dos soluciones, una que se llama la comunicación asíncrona y otra que se llama la comunicación síncrona. Bien, quiero comentarles cuál es el problema de sincronización de una manera más gráfica. Entonces aquí vemos en este dibujo, en la parte de abajo, vemos que tenemos en la parte de arriba, las flechitas me representan la temporización dada por el transmisor. O sea que teóricamente cuando sale, digamos, cuando se representan los bits saliendo del transmisor, digamos que vamos a estar señalizando la mitad del bit, ¿sí? Y en la parte de abajo vamos a tener la temporización dada por el receptor. Entonces, en este caso, como les decía, a pesar de que hayamos procurado tener la misma temporización mediante la programación o la construcción del hardware, de todas maneras va a haber pequeñas diferencias, y en este ejemplo vemos que las flechas de la parte de abajo van a tener un periodo, o van a estar más juntas, o sea, van a tener un periodo un poco más pequeño que las de arriba, de manera que cuando se toman las muestras de los diferentes bits en el receptor, digamos, la primera muestra estaría bien, pero ya en la segunda va a haber un pequeño desfase con respecto al centro que está marcado por el reloj del transmisor, ¿sí? Y este desfase hace que se vaya corriendo el instante de muestreo hasta que se llega a un punto en el cual, por ejemplo, en este caso, el séptimo bit estaría, digamos, podría ocurrir dos cosas: o que se tomen dos muestras de un mismo bit, o que se salte un bit. Entonces, en ese caso ocurriría un error, y este sería un error debido a la sincronización de los relojes del transmisor y del receptor. Como les había comentado, hay dos soluciones. Aquí vemos una primera solución que se conoce como la solución asíncrona, la comunicación asíncrona. ¿En qué consiste la comunicación asíncrona? Pues que la idea es, inicialmente vamos a estar en un estado de reposo que por lo general se considera el nivel 1, ¿sí? Que sería un estado de reposo. En este caso está representado por un voltaje negativo. En el momento en que se quiera transmitir un dato, entonces se sale del estado de reposo y se pasa al nivel 0, que en este caso estaría representado por un voltaje positivo. Una vez que se llega al nivel, se hace el cambio del 1 al 0, entonces esto ya le indicaría al receptor que hay digamos, que está llegando un nuevo dato. A digamos, este primer bit que tenemos aquí, que sería como la duración inicial de este cambio, de el tiempo en el que se está en el estado 0, en este caso, se le llama el bit de inicio, ¿sí? El bit de inicio, y es un tiempo pues que debe respetarse tanto en el transmisor como en el receptor. Una vez que se ha enviado este bit de inicio, ya empieza a enviarse los diferentes bits del dato. En este caso, los datos se representan con una cantidad de bits que iría entre 5 y 8 bits. Entonces, dependiendo de si es 0, pues estará aquí en un nivel acá arriba; si es un 1, estará acá abajo, por la representación que vimos ahora. Y entonces se irán haciendo los cambios, y cada bit pues va a tener una duración. Todos esos tiempos de la duración de los bits
pues están dados por el reloj del transmisor en este caso, porque esta sería la trama que se está enviando, y por eso el reloj del receptor pues debe estar lo más cercano a la temporización del transmisor para que aproximadamente se tengan los mismos tiempos en los cuales se tienen que tomar los bits, se deben leer. Bien, una vez que se ha terminado de transmitir el dato, se agrega otro bit que sería un bit para detección de errores. En este caso utiliza el método de paridad, par o impar. Una vez que se termina, se agrega este bit de paridad, entonces se vuelve a pasar al estado de reposo, y este estado de reposo debería permanecer durante 1 a 2 veces la duración de un bit. Y estos bits de parada, se le conoce como bit de parada a estos bits finales, sirven para separar dos datos consecutivos. Entonces en este caso vemos en la línea del medio, en la gráfica del medio, vemos que aquí tenemos un dato que se ha transmitido, luego vienen los bits de parada que separan del siguiente dato, y luego vuelve a iniciar con el bit de inicio y los datos que se transmiten, y así sucesivamente. Si tuviéramos 10 datos que transmitir, pues tendríamos que tener separación entre cada uno de esos grupos de bits. Bien, a esto que hemos estado construyendo aquí, que observamos que tiene esta cadena de bits que tiene, digamos, un bit de inicio, luego vienen los bits que representan los datos, luego viene un bit para la representación de los errores, para la detección de errores, y luego finalmente vienen unos bits de parada. A todo esto se le conoce como una trama, en inglés se le conoce como frame, y es, digamos, la manera que tienen los computadores de entender qué es lo que el otro computador que le transmitió le ha enviado. Entonces se debe respetar, digamos, este formato, ¿sí? Y entonces si ambos respetan el formato, pues entonces el receptor va a poder interpretar correctamente lo que envió el transmisor. Entonces a esta cadena de bits que contiene esos bits adicionales, como el bit de inicio, el bit de parada, el bit de paridad, etcétera, más los bits de datos, se le conoce como trama. En este caso, en el caso de la comunicación asíncrona, la filosofía es de enviar una cantidad pequeña de bits para que no ocurra el problema de la sincronización que acabamos de describir, que llegue el momento en el cual se inserte un bit de más, o que digamos que se corte un bit que de pronto se había enviado y no se leyó, porque se leyó, digamos, un poco antes y luego un poco después, como vimos ahora, ¿sí? En este caso. Entonces la filosofía es esa: enviar pocos bits para que no alcance a ocurrir el problema. Y se tienen unas reglas que son muy sencillas de construir en un algoritmo para ir leyendo los bits de cada que se han enviado, pues, en ese mensaje. Bien, esta comunicación asíncrona pues es una comunicación simple, es económica de hacer. Existen desde hace muchos años dispositivos electrónicos, chips que hacían esta función de enviar y recibir estos bits estos datos mediante la comunicación síncrona. O sea que es algo que ya está inmerso, incluso, por ejemplo, en muchos microcontroladores, en muchos procesadores. Eso hace parte ya del chip de silicio, y pues es una pequeña función que tienen estos chips. Tiene
el problema de que por cada dato que se envía, en este caso los datos están representados por un número de 5 a 8 bits y digamos que para estandarizar la representación de esos datos se utiliza el código ASCII, que sería un código de entre 7 y 8 bits. Entonces, si hacemos las cuentas, pues estaríamos adicionando, suponiendo que fueran 2 bits de parada, un bit de paridad, ahí ya irían 3, y el bit de inicio serían 4. Y si utilizamos una representación de 8 bits, pues tendríamos 12 bits en total para transmitir 8. O sea, en realidad solo 8 bits tendrían el dato, la información que se quiere transmitir, pero los otros 2, 3, 4 bits serían digamos bits adicionales que al final se desechan. Luego, más o menos un tercio del tiempo de la transmisión al final sería desechado. O sea que en realidad solo tendríamos entre más o menos un 66%, 70%, dependiendo del número de bits que se estén transmitiendo de datos, que estaríamos aprovechando para enviar la información, y el resto pues sería bits necesarios para la comunicación pero que después hay que desechar. Entonces por eso es que decimos que hay una sobrecarga de 2, 3 o más bits por carácter, y por tanto vamos a tener que se está desperdiciando tiempo en el medio debido a esta necesidad de estos bits. Este tipo de comunicación se utiliza muchísimo para comunicación, lo que se conoce como la comunicación serial entre dos computadores que están muy cerca, ¿sí? Digamos, entre un computador y su impresora, entre un computador y un escáner, entre pues diferentes dispositivos que están muy cerca, y entonces y además en los cuales la información se puede representar mediante caracteres alfanuméricos. Entonces, por ejemplo, el texto de un archivo en Word, o por ejemplo las mediciones de un sensor también pueden ir representadas en forma de caracteres ASCII finalmente. Bien, la otra forma de solucionar el problema de la sincronización es mediante la comunicación síncrona. Entonces, en este tipo de comunicación lo que se hace es inicialmente enviar un preámbulo, o sea, una cadena de bits inicial que va por la manera en que están representados los bits en ese código. Esa cadena, por ejemplo, si es el código Manchester, en el código Manchester vamos a tener que un 1 es un cambio a mitad del bit, ¿sí? Es un cambio de 0 a 1 en la mitad del bit. Por tanto, si enviamos varios unos seguidos, vamos a tener un tren de pulsos, porque aquí habría un cambio, aquí otro cambio, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si enviamos una cadena de bits que sean, por ejemplo, este número que sería aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos 8 unos, entonces ya sería una cadena que por la manera en que está representada, un 1 tendría digamos un cambio de nivel, y por tanto eso me generaría un tren de pulsos. Ese tren de pulsos se utiliza en el receptor para sincronizar el reloj del receptor con el reloj del transmisor. Entonces, en este caso se obtienen unas sincronizaciones con una precisión muy buena, de manera que una vez sincronizados los relojes se puede enviar una gran cantidad de bits sin que se pierda la sincronización. O sea que aquí podemos hablar de miles y de cientos de miles de bits que se pueden enviar. Entonces, quiere decir que lo que se hace es, inicialmente se envía una cadena de bits que me va a servir para la sincronización, que es esta cadena que tenemos aquí a la izquierda.
Y luego ya empezamos a enviar otro tipo de bits. Por ejemplo, pueden ser bits que indiquen algunas funciones de control de la comunicación. Luego vendrían los datos, ¿sí? Que pueden ser, como les digo, pueden ser miles o cientos de miles. Y luego se pueden agregar otras funciones de control, como por ejemplo códigos para detección de error, etcétera. Y finalmente se colocaría otra cadena igual a esta primera que tuvimos acá para sincronización, y esta me serviría para sincronizar para la siguiente trama, o sea que me serviría también para separar entre una trama y otra. Entonces, de esta manera, las cadenas de bits o las tramas que se envían entre un computador y otro pueden ser tramas muy largas, ¿sí? Y entonces podemos tener, digamos, que una comunicación más eficiente en términos de que no es necesario enviar, digamos, o tener una recarga de tantos, digamos, de un tercio más o menos del tiempo, como en el caso de la comunicación asíncrona, sino que como aquí podemos enviar miles de bits, y estas cadenas iniciales y finales que se agregan son tal vez de, no sé, digamos que sean 24 bits al principio y 24 bits al final, pues serían 48 bits con respecto a 10.000 bits, por ejemplo, que dure una trama, que transmite una trama de estas, pues sería muy pequeño el porcentaje de sobrecarga debido a estos bits, por lo que podemos enviar muchísima información. Entonces ya una comunicación de este tipo se utiliza para enviar, por ejemplo, imágenes, videos, etcétera, o sea, donde tenemos que enviar una gran cantidad de información y pues la tenemos que enviar digamos que por partes. En realidad no se envía todo el video ni toda la imagen de una, pero sí se envía una parte bastante larga, y entonces no hay que enviar tantos paquetes pequeños y entonces esto disminuye la sobrecarga. Entonces la comunicación síncrona es más eficiente. Si se utiliza, por ejemplo, el código Manchester, se puede hacer una cadena al inicio y al final para sincronizar los relojes, y pues vamos a tener que el medio, digamos, la porción del medio que se utiliza para los datos en sí que se quieren transmitir, o sea la información útil, pues va a ser muchísimo mayor que en el caso de la comunicación asíncrona. El problema está pues en que es un poco más complejo el tema de la sincronización, pero una vez superado ese problema, pues ya se pueden enviar cadenas bastante largas. Bien, eso es todo lo que tenía por contarles el día.